Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, en este versículo 38, queridos amigos, aquí nos encontramos con este versículo dentro de nuestro contexto narrativo, el contexto del versículo, es decir, dentro de la narración es muy importante mirarlo y también dentro del contexto histórico. Aquí el autor sagrado. En primer lugar, queridos amigos, este símbolo del pan que va directamente Jesús a esta revelación de la persona. Es decir, hoy sacan a ella a través de el pan, porque este es el pan, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, al comienzo nos hablaba del pan y sin embargo ahora nos está mostrando su propia identidad. En este versículo es interesante, ¿verdad? El versículo 38, cómo se nos presenta. Hasta ese momento Jesús había hablado solamente del pan bajado del cielo. Y sin embargo, ahora en este momento, él declara y dice oficialmente, dice, he bajado del cielo. El símbolo comienza a retirarse, es decir, ese pan comienza a retirarse, es decir, un pan así bien concretito, porque después justamente algunos confunden, ¿verdad? Confunden directamente, sobre todo eso es cuando va a hablar, esta es mi carne. Entonces, ¿verdad? O sea, su propia carne. ¿Verdad? O sea, eso es tomar en una forma totalmente literaria, ¿verdad? Y entonces, literal, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor está queriendo pasar del símbolo y comienza a alejarse, a retirarse de ese simbolismo para presentar y decir quién es en realidad ese pan, ¿verdad? Mi propia persona. Entonces la expresión que nosotros encontramos aquí es la expresión que se dice katabebeka apotu uranu. Katabebeka apotu uranu. He bajado del cielo. Ahueyiga lleva uranu, uranos, ¿verdad? Que revela el origen de dónde yo estoy viniendo. Moiba ahueyigina. Más en síntesis, o sea, su propia identidad. Y
Jesús procede del Padre. Entonces por eso nos está queriendo decir, al proceder del Padre y entrar voluntariamente, ¿dónde? En nuestra historia, Katabebeka está queriéndonos decir esta encarnación, bajar, entrar. Hoy que veñan de virebe ya es de verdad, entrar en la historia del hombre. Jesús, por lo tanto, es el enviado, cuya vida en este caso coincide con su misión. Enviado, pero coincide con esta misión para la que fue enviado. Y entonces aquí entra también esta expresión muy interesante, pentantos, pensantos. Pensantos quiere decir del que me envió, pensantos me, del que me envió. Entonces entra una de las categorías esenciales y fundamentales que si nosotros miramos del aspecto bíblico, el fundamento del cuarto evangelio sobre todo es un Jesús, ¿verdad? Que no actúa como maestro independiente, sino que este maestro es el que va a enseñarnos y nos va a decir lo que el Padre le ha dicho a él. Entonces, en forma independiente. Por eso dice, el que me ha enviado a mí. Es el Padre, entonces. Los profetas enviados, ¿verdad?, para comunicar una palabra de Dios, siempre así. Pero ahora la palabra enviada encarnada, es decir, su misión no es una misión aislada de su propia existencia. Mi existencia, mi presencia aquí en medio de ustedes está en función también de mi propia misión. No es un episodio aislado como que un profeta que en un momento, el ruaj famoso, ¿verdad?, que lo inspira, que lo toma, que lo sacude. Y entonces él entra en acción, para la profeta. Pero a ver, no. Aquí es la propia existencia, la propia vida de Jesús, es esa obediencia, esa vida de Jesús que es la revelación y que es la propia entrega, ¿verdad?, al Padre. Y eso es, queridos amigos, lo que aquí nos está queriendo decir, ¿verdad? Es un Jesús enviado, es esa vida que coincide con su propia misión y por lo tanto es este Jesús que entra dentro de una historia, pero porque Él mismo es enviado. Y ya dijimos esta separación muy interesante para entender mejor quién es un profeta y para entender mejor también quién es Jesús, su propia identidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 38. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, queridos amigos, es muy importante. Miremos un poco del aspecto cultural antropológico, es decir, cómo aquí nosotros vamos a entender a este Jesús, cómo le vamos a entender a el enviado de Dios Padre que entra en nuestra historia. En primer lugar, el hecho luego de decir, ¿verdad?, porque he bajado del cielo, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El enviado representa plenamente a quien lo envía. Primera cosa elemental y fundamental. Se ave ayuina, versienda ayui se cuéntale. A veces añen boujina, ñande yara, sheru, tupa, marangatúa, lleva sembo uvena betebe. Más veces la representajina, y estoy representando al Padre. Estoy representando a quien me ha enviado. Entonces recuerden que en las culturas antiguas el enviado, shaliach, esa es la forma de decir, ¿verdad?, del shaliach, representaba jurídicamente a la persona que lo enviaba, a sí mismo. ¿Verdad? Muchas veces, no sé, a un abogado se le da por escribanía el poder, el poder
está entonces con ese poder y entonces lo está representando. Pero aquí es Él el que va a hablar, ¿verdad? Entonces su palabra poseía la autoridad de aquel que le había confiado la misión. Y esta misión, vos me estás representando, entonces lo estás diciendo porque yo te he confiado, vos estás hablando en mi nombre. Entonces este es el enviado y desde aquí nosotros estamos entendiendo cuál es la función de este enviado, es decir, de Jesús. Jesús lleva esta realidad a una profundidad incomparable. No solamente posee una autoridad delegada, sino que vive en una comunión perfecta con el Padre. Eso es lo que estábamos diciendo hace rato con respecto al profeta y con respecto a quién es Jesús el enviado. El profeta, sobre todo si uno lee también los libros de los jueces, en un momento los mismos jueces, dice que el Espíritu del Señor, el Ruaj, Ombo Perereyo de Corallá, o Poco ese Corallá. Entonces, o profetizar, liberar al pueblo, de acuerdo a cómo el Espíritu le estaba delegando, pero le está delegando algo que después, queridos amigos, simplemente queda como una autoridad delegada. Yo te he delegado esa autoridad. Pero aquí con Jesús no es simplemente una autoridad que yo te delego, sino que es esa autoridad que entra en perfecta comunión con el Padre. En perfecta comunión. Es decir, el Padre y yo somos uno, dirá después Juan, ¿verdad? Justamente para acentuar muchos de estos elementos. Estudio ya que Jesús, el enviado, está representando y es él mismo el Padre que se posesiona y que entra en acción, es decir, es Dios mismo el que actúa. No simplemente como una delegación, sino que hay una comunión perfecta con el Padre. Entonces las palabras, las decisiones, las obras visibles, el querer de Dios se ven aquí en la persona de Jesucristo. Y la obediencia como plenitud de la libertad, ¿verdad? La obediencia, porque obedecer quiere decir entrar en sintonía, pero sin poner mi voluntad, entrar en sintonía con el que me ha enviado. Entonces estamos entrando aquí, queridos amigos, en algo esencial y fundamental, ¿verdad? Que es la obediencia. Obediencia y nada de ella subrayada. ¿Por qué? Y porque a través de la obediencia yo estoy realizándome en mi propia libertad, en algo que yo he asumido libremente y por lo tanto obedezco. Y el obedecer quiere decir que yo estoy trayendo libremente esa propuesta del Evangelio, esa propuesta de Jesucristo, esa propuesta de Dios. Apeala sea cuabota hina, apeala sea gueruta hina, apeala ameeta hina bebe. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos imponer la voluntad, lo único que hacemos es destruir, queridos amigos. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido de que, imagínense que cada uno es ¿verdad? Lo suyo. Y eso es lo que suele existir cuando es el egoísmo. Porque el egoísmo es el famoso y entonces nos ponemos en una sintonía para encontrar y ver qué es lo que verdaderamente nos unifica y hacia dónde estamos caminando como comunidad. Porque nadie de nosotros es un cuatijaño, ¿verdad? Sino que todos dependemos unos de los otros, entonces tenemos que caminar en comunidad. Cristo revela una lógica totalmente diferente, que es la verdadera libertad consiste en querer plenamente el bien. Querer
plenamente el bien. Esa es la verdadera libertad, en la medida en que nosotros estamos caminando hacia esa plenitud de buscar el bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 38. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En este versículo 38, entonces, tenemos así algunas palabras claves, ¿verdad? Ya hemos dicho esta palabra, katabebeka, que significa descender, venir a la tierra, encarnarse, katabebeka, yayuina. Esto es verbo griego, ¿verdad? Viene del griego, significa bajar, significa descender, venir desde arriba, katabebeka. Y es interesante porque este verbo está conjugado en el perfecto. ¿Y cuál es la característica del tiempo perfecto? Katabebeka en perfecto, primera persona singular, he descendido, yo, katabebeka, ego, katabebeka, yo he descendido y yo permanezco como aquel que ha descendido. Entonces, ¿cuál es la característica de la conjugación en el perfecto? Es, queridos hermanos, que es una acción realizada que ya se realizó, eso es el perfecto, pero que su acción continúa presente aquí y ahora. Oye, ya poma de pero esto continúa aquí y ahora. Oye, ya po opa upebe esa acción. Sino que el katabebeka en perfecto quiere decir se ha realizado, ha descendido y continúa entonces. Ya que Él ha descendido, continúa su accionar aquí presente. Ha descendido y sigue entrando y movimentándose, porque para eso ha descendido. Entonces es como preguntarse allá en Bahía, entonces Maraico la uva lleva, o a ver como un fósil, o a ver, o como una estatua. Porque le gustó, descendió y se quedó aquí como un fósil, como en una plaza, no. El katabebeka en perfecto quiere decir descendió, pero su accionar del descender, el de estar en movimiento, perdura. Perfecto, eso quiere decir. Así es que, queridos amigos, no descendió solamente en un momento del pasado, sino que su procedencia celestial, porque Él está descendiendo del cielo, le está definiendo perfectamente en cuanto a su identidad. Si yo desciendo del cielo, entonces ¿quién soy? Moe la Yuina. Ellos entienden muy bien que el Uranos es el cielo. El Uranos o el Hashemain es el lugar donde habita Dios. Desciendo, Katabé, Beka, Ayu Amoina, Ayu del Uranos, Ayu del Hashemain. ¿Entienden? Entonces el descenso del Hijo expresa el misterio de la encarnación. Aquí ya entramos dentro de una teología y entendemos escriturísticamente que el katabebeka, el haber entrado en la humanidad del hombre, hacerse hombre, ahora su accionar es un accionar continuo, permanece en comunión siempre con el Padre, sigue caminando en la historia humana, asumiendo su condición, ¿verdad? Esa condición de katabebeka de encarnación, es decir, esa condición humana. Pero, queridos amigos, sin abandonar su identidad divina. Por lo tanto, el célema significa voluntad, ¿verdad? Significa el querer, significa el designio o propósito, la célemaina. Entonces no designa simplemente una orden externa, sino que designa
el proyecto salvador de Dios. Designa el proyecto salvador de Dios. Entonces, no es simplemente aquí esta palabra que nos va a hacer el célema como si fuese una cosa superficial ya es bella. No, aquí entonces vamos a ir a lo más profundo. Es un proyecto salvador de Dios. Es un proyecto ojoape de la condición humana. Marala ñembo beña de yara. No voy a ver turistas, no es foto o lo que sea, sino que viene porque mediante esto el Padre quiere comunicar la vida eterna a la comunidad. Ya ando por aquí la en nuestra teología. Es decir, haciéndose un poco el chistoso, ya habiendo huina de yara o turistas, no es foto, sino que viene porque tiene esta misión específica de comunicar vida eterna a la humanidad. Este es su objetivo, comunicar vida eterna al hombre. Y no puede quedarse simplemente allí, en una situación de la que después nosotros no vamos a poder aprovechar, imbuirnos, tocar, sentir, palpar, porque vean algo viene a la encarnación, o ya después se nos han a la ya porque estamos no tiene ningún sentido, ¿verdad? Cuando Jesús declara que no ha venido para hacer su voluntad, no está presentando al Padre y al Hijo como dos voluntades enfrentadas, no, sino que la afirmación revela que la voluntad humana de Cristo permanece en perfecta armonía con el designio del Padre. Allí donde el pecado, Adán y Eva, produjo separación entre el querer humano y el querer de Dios, ahora Cristo va a unir, a restablecer, pero esta obediencia filial, la obediencia del Hijo con respecto al Hijo. En él, obedecer, por lo tanto, no significa perder libertad. Alguna vez me de perdí toda mi libertad, etc. Y así también perdemos toda nuestra verdad oculta, parece. No, el célema tiene esta característica, ¿verdad? Entonces, de cumplir, de hacer presente la voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es importante, el célema, estábamos diciendo, ¿verdad? Por una parte. Y la otra palabra, el hecho de descender, ¿verdad? Esta palabra también es demasiado importante, que nos dice aquí, ¿verdad? El katabebeka, descender. Yayúa lleva, pero es un descender que es tan perfecto, decíamos. Es un que descendió, ¿verdad? Pasado, pero su accionar es el que sigue descendiendo, el que está presente. La acción de un Dios que continúa accionando. No es que se quedó ahí, se paró, ya digo, ya llevan ahí como mi ya tiene metida estatua, ya opitado bebé hasta bebé descende, opitado bebé ¿verdad? Y el célema, la voluntad de Dios, cumplir lo que Dios quiere. Bueno, va eñanembo eco versículo 38, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En primer lugar, la enseñanza de este versículo es que la salvación comienza con la iniciativa de Dios. Iniciativa de Dios. Entonces soy yo el que desciende. Soy yo el que, como humano, como persona, yo, comunidad, yo, humanidad, no puedo recibir salvación si es que no tengo esta iniciativa o esta gracia de un Dios que se me acerca.
Dayareco y yo que, entonces esto tenemos que entender muy bien, ¿verdad? Antes que el hombre esté buscando a Dios, Dios ya lo está buscando. Y esto lo encontramos también en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 8. Después del pecado, el hombre procura esconderse, pero sin embargo Dios, Halach, camina, le busca al hombre, Adán, Eifoatá, ¿dónde tú? Muy corejó. Dios, iniciativa, se dan cuenta, queridos amigos. Esta es una primera enseñanza esencial y fundamental también para nosotros, ¿verdad? Porque hacemos, si es que somos auténticos en nuestro caminar cristiano, yandigo entonces, ñandera ela yajekara lleva pe ñandera pisabe, ñandera ekola yajekara pe ipona, para nuestra ecumene, para nuestra comunidad, para nuestra nación, para nuestro país. Ñandela yagüero guatata en ese yo que vera. Da hina la ñaikota ñajaro pe ñandeyara ujo yapopá pe ñandeya yapoera. Yo recuerdo, ¿verdad?, los obispos, después del golpe, ¿verdad?, justamente una frase que a mí, por lo menos, yo era jovencito todavía, ¿verdad? Bueno, hace mitad de niño, bueno, pero recuerdo ya hace cuántos años, y por lo menos 30 y tantos años, ¿verdad? Y entonces ahí decíamos, pe Paraguay ya hipotaña, andemante ya yapota, pe ya hipotaña, andemante ya yapota. Y esto es, queridos amigos, justamente lo que nos dice aquí. La Kata BBK, ¿verdad? Es decir, el descender aquí es una iniciativa de Dios, del Uranos. Él viene para salvarnos. Una segunda enseñanza es que Jesús no solamente cumple una misión, sino que Jesús mismo es la misión, ¿entienden? O sea que aceptar a Jesucristo, esta es la misión del hombre, porque este es el único camino para llegar a la salvación. Por eso es que nosotros decimos así, y muchas veces la gente tampoco entiende, ¿verdad? Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero la gente pues no entiende. La gente pues cree que la iglesia, cuando estoy hablando, es solamente dentro del cristianismo o dentro del catolicismo. Cuando dice fuera de la iglesia no hay salvación. Hay poshipanam, breoí, quien se creen que esto que aquello. Pero vean, no entendéis. Porque eclesia quiere decir comunidad, ecumene. Y ecumene quiere decir humanidad. Y humanidad quiere decir, ¿saben qué? Encarnación, ¿entienden? O sea que, deshe Ishagua, shende Ishagua, fuera de la iglesia quiere decir fuera de la ecumene, fuera de el hecho de esforzarnos juntos como humanos, como humanidad, como Adán, como humus, como personas. Fuera de eso, queridos amigos, no vamos a estar recibiendo milagritos desde afuera, ¿entienden? Quiere decir que somos nosotros, como humanidad, que tenemos que hacer un camino para llegar a la salvación. Por eso se dice ecumenismo, de ecumene, de comunidad. Tenemos que entrar en un ecumenismo, quiere decir que ñaño entendé anánigo, ñañi era allí cuana, va de hoja de ruta, ¿entienden? Porque yo en el mundial también he visto que algunos hicieron gol en contra, ¿verdad? Gol en contra llevo ahí. A entonces ya es shana, eso es lo que sucede entre nosotros. En este objetivo del ecumene, es decir, de un ecumenismo, de un juntarnos, hablar, ver y hacer nuestra hoja de ruta. Oímante oíla, o corucanea, oímante oíla, ojoa por otros caminos. Y entonces hace su interpretación y viene. Y ese fue el que viene, estamos todos estirando una soga, ya ponen a de soga. Entonces, ya paya y ese para pa oímante oíba. Sienta y cuay va oye chistoso, estaba no entendido, y estaba ella con la gente 99 de Hina vea, ya 99 y 9, y con la gente no entiende paino Hina va, eva lo icoa lleva. Y entonces, queridos amigos, Jesús aquí no viene solamente a cumplir una misión. No, sino que todo el Evangelio y sobre todo San Juan habla muchísimo de que la misma misión es Jesucristo, es decir, aceptar a Jesucristo para que pueda existir esta ecumene, este ecumenismo,
esta unión, este camino juntos. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la obediencia de Cristo nace de la comunión. Ya te diga tú, haya lleva la yajaina pecha en comunión si es que no obedecemos, ¿verdad? No obedecemos a Jesucristo. Ya digo, ya es sana, peja y cuana. La obediencia brota de esta comunión, ¿verdad? De entrar juntos. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, y que es la libertad. La libertad que alcanza su plenitud en la voluntad de Dios. Es decir, el pecado presenta la voluntad divina como una amenaza contra la autonomía humana. Vean la pecado. Si ustedes comen de ese fruto, ¿verdad? Es que Dios sabe muy bien, que si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser como dioses, ¿verdad? Entonces te está poniendo como es que Dios sabe muy bien que si usted sabe muy bien, te quiere dividir el pecado siempre. Entonces como una amenaza a tu autonomía, de que tú ya polar ella posea. Y sin embargo, este designio de Dios nosotros tenemos que entender en la realización solamente cuando hacemos verdaderamente el camino de Dios. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que la voluntad del Padre se hace visible en el rostro del Hijo. Es decir, ¿cómo le vamos a conocer al Padre? Y al Padre le vamos a conocer justamente en la persona de Jesucristo. Entonces, no es que viene solo a cumplir una misión, sino que Él mismo es la misión. Aceptarlo, seguirlo y vivir de acuerdo a ese evangelio que Jesús nos trae. Porque Él es el evangelio. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.